¿Por qué se usan ratones para experimentos y no otra clase de animal? Como bien es sabido, se utiliza en gran medida los ratones en las investigaciones científicas para observar cómo reaccionan ante nuevos medicamentos y así valorar si ese resultado se puede aplicar en seres humanos. El ratón que se utiliza para experimentos en laboratorios es generalmente una especie llamada Mus musculus, que casi siempre son albinos. Sin embargo, pueden utilizar diferentes especies según sea la observación que deseen hacer de ellos. Por norma general, para los trabajos científicos se usan ratones de un mismo origen familiar porque llevan la misma composición genética y eso permite que no haya confusión a la hora de observar cómo reaccionan ante los fármacos, a las inyecciones o medicamentos que se les aplica. Son varias las razones por las cuales se les utiliza en estos trabajos. Tiene capacidad para reproducir muchas crías, la gestación es muy rápida y las crías se destetan rápido también. Los óvulos son muy resistentes, son fáciles de maniobrar, no requieren de mucho cuidado para sobrevivir, pero sobre todo tienen una composición genética similar a la del ser humano. Profe, ¿es cierto que en la India hay un río donde lanzan los difuntos? El río Ganges es un afluente de gran importancia en la India, importante por su extensión de más de 2.500 kilómetros y por la historia cultural que lo envuelve. Sin embargo, el río Ganges es también uno de los caudales más contaminados de Asia. En la India, el río es considerado sagrado por muchos, dado que está personificado bajo la forma de una diosa de la mitología. A lo largo de esa vertiente existen lugares sagrados en los cuales se considera que cada inmersión sirve para liberar un pecado. El depositar las cenizas conlleva la intención de evitar la reencarnación y las ceremonias incluyen la peregrinación, el baño y la meditación en las orillas del río. En el río Ganges fueron depositados los restos de personajes históricos en diferentes campos como George Harrison, ex miembro de los Beatles, y Mahatma Gandhi, líder de la independencia y héroe nacional de la India. Profe, ¿qué altura tiene la montaña que está encima del túnel Surquí? El túnel Surquí se inauguró el 14 de septiembre de 1984. Se construyó con un préstamo de $39 millones del Banco Mundial. Tiene una longitud de 562 metros y para su construcción primero se excavó un túnel piloto de pocos metros de diámetro con el fin de estudiar las capas de la tierra y la consistencia del terreno. Después se reforzó con arcos de acero y con varillas de hierro. La construcción del túnel se inició del lado norte, excavando la montaña, poniendo arcos de acero. Se utilizó un revestimiento de concreto de 25 a 75 centímetros de espesor, reforzado con malla de acero. Se utilizaron además otras 2 capas de concreto y una tercera reforzada nuevamente con malla. La excavación fue un éxito para los técnicos costarricenses, porque en principio se temía por la falta de experiencia en ese tipo de trabajos. Sin embargo, se terminó con éxito. La montaña que está sobre el Surquí se llama Cerro Surquí, mide más de 300 metros de altura y está cubierta de vegetación. El Surquí hizo realidad el sueño que acarició el expresidente Braulio Carrillo y varias generaciones de costarricenses durante más de 150 años, una carretera que uniera directamente San José con Limón, porque por más de un siglo esas poblaciones se comunicaron solo por ferrocarril. Profe, ¿por qué nacieron las fronteras? Porque hay países más grandes y más pequeños. La frontera es sencillamente un espacio de tránsito social entre 2 culturas, entre 2 naciones. La distribución territorial de los países se da por la colonización. Los grandes imperios, principalmente los europeos, conquistaron regiones de América o África e iban creando colonias o provincias para su imperio y les iban dando demarcación, es decir, creaban los límites entre sus colonias o provincias. Algunos por conveniencia, otros por la fuerza y otros por planes comerciales, entre otras cosas. En ocasiones 2 países, por ejemplo España y Portugal, compartían colonias en un mismo lugar. Entonces entre ellos mismos las delimitaban. Al llegar la independencia en América se creó un principio legal llamado uti posseditis juris, que es la regla que dice que después de la colonia los nuevos estados libres que nacieron ocuparían el mismo espacio fijo, el mismo tamaño que tuvieron antes. Y desde entonces lo que fueron límites se convirtieron en fronteras.